En este mundo injusto y excluyente, siempre hay alguien dispuesto a echar una mano. Organizaciones, cooperantes, voluntarios y mucha gente anónima que lucha por cambiar esta realidad y construir una nueva comunidad. Ellos son los protagonistas del desarrollo. A continuación. Muy buenos días tengan todos, les saluda Ever Raudales. Hoy miércoles 9 de agosto del 2017, siendo las 11:07 de la mañana, iniciamos con una nueva edición de su programa Protagonistas del Desarrollo a través de la 88.9 RDS Radio. Hoy, bueno, ¿para qué les digo? Tenemos un programa muy especial. Le doy la bienvenida a mi compañera Carmen Barrientos. Muy buenos días, Carmen. Hola Ever, ¿qué tal? Muy bien, Carmen, ya listísimos para este programa especial. Esto va a quedar para la historia. Así es un programa pero muy especial. Hoy 9 de agosto estaremos conversando sobre una festividad pero muy especial que inició desde 1994, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió celebrarse cada año como un día internacional. Pero hasta ahí, ¿verdad? Lo voy a dejar para que en nuestro perfil conozcamos un poquito más de qué les estamos hablando. Claro que sí, Carmen, pero antes de presentar ya el perfil de nuestros protagonistas del día de hoy, les vamos a comentar qué es Protagonistas del Desarrollo, porque mucha gente tal vez nos viene sintonizando. Protagonistas del Desarrollo es un espacio cedido por la Red de Desarrollo Sostenible a través de RDS Radio a organizaciones, instituciones, cooperantes internacionales, para que den a conocer pues todas esas acciones que están realizando en nuestro país y que viene a beneficiar a nuestro pueblo hondureño. Así es, Ever, y si es la primera vez que usted nos sintoniza, le informo que puede escribirnos a través de nuestro correo electrónico contacto@rdsradio.hn, o también nos puede llamar al número telefónico 2235-4141. Estamos ubicados en la residencia Las Colinas, en la intersección del semáforo del Liceo Franco Hondureño. Aquí están las instalaciones de la Red de Desarrollo Sostenible Honduras. Y el correo usted lo puede dirigir a Carmen Barrientos o su servidor Ever Raudales, y gustosamente pues vamos a responderle para que esté aquí con nosotros en cabina de RDS Radio. Carmen. Así es, y sea nuestro protagonista de hoy, al igual que nuestros invitados de lujo que tenemos este día para nuestra nueva edición de Protagonistas del Desarrollo, hoy 9 de agosto. Y ahora les recuerdo que estamos los viernes también, claro, a partir de las 11 a 12 meridiano. Y antes solo teníamos una edición, Carmen, pero de hecho, por la respuesta que hemos tenido por las organizaciones, instituciones y el público que ha pedido pues una segunda edición a la semana de Protagonistas del Desarrollo, ya estamos los miércoles y los viernes. Carmen, entonces, ¿qué le parece si ya pues presentamos a nuestros protagonistas del día de hoy? Ya que hoy, justamente hoy miércoles 9 de agosto, es un día muy especial, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Así es, Ever. Nos vamos con el perfil que hemos preparado a través de una pequeña cápsula informativa para que conozcamos de qué estamos hablando hoy. Así es. A continuación, nuestra sección, el perfil del protagonista de hoy, que llega a ustedes gracias al gentil patrocinio de Grupo Jaremar, empresa socialmente responsable. Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El 23 de diciembre de 1994, en su resolución 49214, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió que durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del mundo se celebre cada año el Día Internacional de los Pueblos Indígenas el 9 de agosto de cada año. El objetivo de festejar esta fecha es reconocer a las comunidades indígenas, sus tradiciones, valores, idiomas y costumbres, y aportes que éstas han brindado en el fortalecimiento de las culturas nacionales. Asimismo, se busca exponer la situación que estos viven para hallar juntos la solución de los problemas con que se enfrentan las comunidades indígenas en esferas como los derechos humanos, medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud. Los 9 grupos indígenas hondureños son Lencas, Peish,
tahuacas, tolupanes, mayachortís, garífunas, isleños, misquitos y nahuas. Hoy, en Protagonistas del Desarrollo, celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Bien, Carmen, y ahí estaba pues el perfil de nuestros protagonistas del día de hoy. Vamos a dar otro fuerte aplauso porque definitivamente estamos muy alegres de que estén en casa ya en Protagonistas del Desarrollo. Le damos la bienvenida a Tania Agustín, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, y también se encuentra con nosotros Margarita Pineda, originaria de la comunidad de San José en el departamento de La Paz, Honduras. Margarita es una lideresa indígena lenca que trabaja desde los 14 años en promoción y defensa de los derechos humanos y las mujeres en los pueblos indígenas. Margarita es secretaria del Acta de Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Milpa, y es parte de la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos de Honduras. Además ha trabajado con el Centro de Derechos de Mujer y Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC. Le damos la bienvenida. ¿Quién más nos acompaña, Carmen? También nos acompaña Julio Paz, viene de la comunidad de El Paraíso Lloro, es líder indígena del pueblo Tolupán y profesor de Ciencias Sociales. Julio se ha enfocado en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente los derechos culturales como la recuperación de la lengua, las tradiciones propias y el acceso a la comunicación radial. Julio ha sido promotor de la radio Tepemechín del municipio de Victoria en Lloro. Bienvenidos todos a su programa Protagonistas del Desarrollo. Así que cedemos la palabra a Margarita Pineda, dándole la bienvenida y felicitándole porque hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Honduras. Muy buenos días, Margarita. Sí, muy buenos días. Gracias por el espacio que nos han cedido para celebrar, ¿verdad?, este día muy especial para nosotros los pueblos indígenas. Y estamos aquí pues en representación de lo que es mi etnia lenca, que son 5 departamentos de la zona centro-occidente del país. Excelente, también le damos la bienvenida a Julio Paz. Muy buenos días. Mencia Tejiauca, muy buen día. Gracias por la oportunidad que nos brindan de podernos en esta mañana dirigir a toda la gran población y audiencia de su radiocadena y poder enlazar también, ¿verdad?, con los demás red de medios comunitarios que están enlazados con nosotros a esta hora y poder ser la voz de los pueblos originarios, ser la voz de los pueblos que descienden y que ahora forman parte pues de todo un encaje multicolor de nuestra población hondureña, multiétnica y pluricultural, y que en este día de celebración dedicado a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de Honduras, sea la oportunidad pues para que la sociedad civil, el gobierno y demás entidades puedan conocer las necesidades, las aspiraciones y las luchas de los pueblos autóctonos en pro de su desarrollo y del aporte para una comunidad más equitativa, más justa e integral en nuestro país. También quiero decirle, Ever, que ya nos reportan la señal desde Radio Exclusiva 103.1 FM en Arizona, Atlántida, una de nuestras radios comunitarias. Un saludo para ellos y pues gracias por estar en sintonía de Protagonistas del Desarrollo, Carmen. Así es, ya está enlazada, me dice Gladys Maribel Viera, que ya está pues la radio en Arizona, Atlántida, enlazada, Radio Exclusiva. Claro que sí, Carmen, y como les comentaba, está una experta, pues Tania Agustín, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y vamos a comenzar abriendo esta entrevista con ella. ¿Por qué se celebra hoy el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y de qué se trata esta declaración de los pueblos que fue declarada por las Naciones Unidas? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y por compartir la oportunidad de compartir este día con todos ustedes. Y bueno, pues el día de hoy, como se adelantaba, es el Día de los Pueblos Indígenas y se celebra hoy justo porque fue la primera fecha en que se reúne un grupo de expertos que tiene como objetivo preparar legislación e instrumentos legales para los pueblos indígenas, entre ellos la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas.
que justo este año cumple 10 años desde su adopción. Y ese instrumento es muy importante, yo diría que por dos principales razones. Uno, porque es el más completo, y segundo, porque es de los más legítimos, ¿no? El más completo porque es la interpretación que dan los propios pueblos indígenas de todas las obligaciones que adquieren los estados en materia de derechos humanos, de cómo se adaptan y cómo se tienen que aplicar a la situación específica de los pueblos indígenas, ¿no? Y como he nombrado, es la más legítima porque fueron los propios representantes indígenas que durante más de 20 años estuvieron discutiendo en la redacción final de esta declaración, que fue adoptada por una mayoría muy grande, que fueron 144 estados de los 155, si no recuerdo mal, que estuvieron votando, ¿no? Entonces es un instrumento que pues tenemos que conocerlo y difundirlo y apoyarlo porque es muy valioso, ¿no? Tania, ¿por qué es necesario una declaración especial para los pueblos indígenas, tomando en cuenta que hay un derecho universal donde todos somos iguales? Claro, y todos somos iguales. Lo que pasa es que sí hay que tener en cuenta que los pueblos indígenas vienen de un pasado de graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Tenemos que acordarnos de todas las situaciones de despojo, de asimilación, de colonización, que a día de hoy pues ha habido avances, pero hay muchas situaciones que es necesario seguir trabajando para superarlas, ¿no? Entonces, por esa necesidad es necesario tener estos instrumentos que específicamente los protejan. También hay que tener en cuenta que los pueblos indígenas tienen unos aportes muy valiosos que también hay que proteger, ¿no? Y hay que valorar mediante instrumentos especializados que entiendan esa situación especial, ¿no? Como la contribución al medio ambiente, al diálogo de la paz. Entonces, esos son aspectos que hay que especialmente proteger, sin olvidar que todos somos iguales, ¿no? Es simplemente la manera en la que un derecho se aplica especialmente a una población por sus características y por su pasado, ¿no? Cuando hablamos de contribuciones de los pueblos indígenas, ¿a qué nos referimos? Sí, pues como comentaba, bueno, ahora los compañeros lo podrán explicar mucho mejor, ¿no? Pero esa relación especial que los pueblos indígenas tienen con la tierra tiene una serie de consecuencias que el resto de las sociedades de todo el mundo, no solo en Honduras, podemos aprender, ¿no? Y sobre todo en este tiempo de cambio climático, de desastres naturales, esa concepción de la naturaleza es muy importante y es una importante contribución que los pueblos indígenas tienen para el resto del mundo, ¿no? ¿A quiénes podemos considerar personas indígenas? Bueno, pues eso es un tema muy importante. Y también espero que mis compañeros pues puedan explicarlo mejor, pero desde su punto de vista, porque ellos son a la final las personas indígenas, ¿no? Pero bueno, desde el derecho lo que se ha establecido es que hay un criterio de autoidentificación, ¿no? Es cada persona indígena, cada pueblo indígena el que se autoidentifica como pueblo indígena, ¿no? No es el Estado ni es otra persona, es los mismos pueblos indígenas. Hay una serie de criterios que pueden orientar, como por ejemplo pues el vínculo especial con la tierra, un pasado de violaciones de derechos humanos, un interés por mantener esas tradiciones que vienen de tiempos ancestrales, precoloniales. También puede ser pues que es una forma de vivir diferenciada del resto de la población hondureña en este caso, ¿no? Son criterios orientadores, pero lo que prima sobre todo es la autoidentificación, ¿no? Así es, y es que hablar un poco sobre la relación de los pueblos indígenas es hablar de la tierra, del significado propio como indígena y también de aspectos positivos como su identidad, su forma de vida, sus costumbres, sus tradiciones, y es precisamente la pregunta que le voy a hacer a Margarita. Margarita Pineda, ¿cómo están organizados los pueblos indígenas hoy en día para promover y proteger sus derechos, los cuales también se marcan dentro de la declaración que ya nos informó Tania? Bueno, como pueblos indígenas no nos ha quedado de otra que organizarnos en diferentes formas: consejos indígenas, lencas, comunidades comunitarias, proyectos comunitarios de desarrollo, de autosostenibilidad en nuestras comunidades. Desgraciadamente, como pueblos indígenas por muchos años hemos sido relegados al olvido, ¿no? Por parte del Estado, del gobierno,
porque el Estado somos las personas, ¿verdad? Sino que del gobierno. La falta de educación, la falta de proyectos de desarrollo, por ejemplo en salud, vivienda, proyectos de producción. Pero hace una década para acá se le dio un realce, ¿no?, a los pueblos indígenas por sus riquezas, por tantas minerales y tantas cosas que por años, por siglos, nuestros ancestros cuidaron y nos lo heredaron a nosotros. Entonces nos vemos comprometidos a defender lo que los ancestros nos delegaron o lo que nos dejaron para los medios de sobrevivencia. Y como comunidades indígenas, como lencas, hemos sido muy, hemos sido muy golpeados con las concesiones mineras hidroeléctricas que se ha dado en nuestro territorio. Y es allí donde nos hemos organizado, hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos somos responsables de defender nuestra tierra, nuestro patio común, como decimos, nuestros bienes comunes, como son los 4 elementos de la vida: tierra, agua, fuego y aire, ¿no? Porque ahora hasta el aire ya venden oxígeno de nuestra montaña del Jilguero, que era una zona de reserva productora de agua antes de que fuera concesionada en el 2009 a la empresa hidroeléctrica Aurora 1, que son 101.8 kilómetros cuadrados concesionados a 40 años. Y tenemos otra concesión a 30 años a la empresa Inerco de La Esperanza. Y hemos organizado, por ejemplo, Movimiento Indígena Lenca, organizamos en el 2010, porque en este país, si nosotros no exigimos nuestros derechos que constitucionalmente nos corresponden, no los vamos a lograr. Entonces es allí donde nace nuestra organización Pros de la Paz, porque antes hacíamos la lucha con Copín. Entonces luego la lucha se divide porque unos aquí, otros allá. Entonces, no podíamos estar todos en un lado ni todos en el otro lado, porque la lucha había que hacerla dispersa, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hagamos nuestro movimiento paseño. Y es ahí donde nacemos como Milpa y hemos hecho una lucha grande. Ya hemos tenido mártires, ya hemos tenido personas asesinadas por la defensa de este río. Y ya tenemos 3 hidroeléctricas funcionando que dicen que son el desarrollo para nosotros los indígenas, pero... ¿Y en realidad qué son? No es desarrollo, es despojo y es destrucción de la vida, porque allí lo que hay es, por ejemplo, esta agencia Reuter, fuimos a hacer un recorrido y ellos se quedaron sorprendidos porque lo que los concesionarios dicen que es desarrollo y tantas cosas, pero al ir a ver es destrucción de la vida acuática. O sea, los ríos se secan por kilómetros, lo embaulan y dejan solo la tierra, piedras y arena es lo que queda. La flora, la fauna, compañeros o hermanos indígenas despojados de su parcela porque ahí tiene que pasar, entonces a buenas o a malas tiene que salirse de ahí. O sea, es algo que solo nosotros que estamos en las comunidades y los que estamos sufriendo esto sabemos qué significa el mal llamado desarrollo que han implementado con las concesiones hidroeléctricas y mineras. Y nuestra madre tierra pues es lo único que nos da la vida a nosotros, porque nosotros dependemos de lo que cosechamos: maíz, chinapopos, las cosas que nuestra madre tierra nos da. Y es ahí donde estamos obligados a defender, por ejemplo, para nuestras futuras generaciones. Ya esos ríos donde yo aprendí a nadar ya no existen, entonces mis nietos, las futuras generaciones, que les vamos a heredar. Y es ahí donde nosotros decimos, bueno, pues aquí hay que hacer la lucha, que hay que organizarnos y mano a mano. Y esto no es solo como Lenca, sino que a través de los diferentes grupos étnicos. Por ejemplo, cómo está el despojo de
de los compañeros garífunas, por ejemplo, lo que es en Comayagua, imagínense cuántas concesiones mineras, 200 y fracción solo en Comayagua. Entonces todo va a desaparecer, todo el departamento, todo lo colonial, todo eso. Entonces nos ponemos a pensar si esto es desarrollo, que es calamidad para nosotros, porque eso es lo que nos espera. Se hacen el desarrollo es para la persona que tiene la concesión, pero nosotros como indígenas más bien nos despojan, nos criminalizan, y el compromiso es defender la vida, defendiendo el agua, defendiendo el bosque, defendiendo nuestro territorio, defendemos la vida, y esa es la lucha de nosotros. No es contra otros hermanos hondureños, no es contra el Estado, no es contra, sino que es la lucha de nosotros, es recuperar el territorio que en algún momento se está cediendo a terceras personas que nada tienen que ir a hacer, porque eso es nuestro. Ancestralmente nuestros antepasados cuidaron, defendieron, y es un legado que a nosotros nos dejaron, que es lo único donde podemos vivir. Y definitivamente, disculpe que la interrumpa, definitivamente uno de los mecanismos que han estado utilizando pues las personas ha sido los medios alternativos, los medios comunitarios, y tenemos aquí que nos está acompañando también Julio Paz nos está acompañando también en Protagonistas del Desarrollo, y también le vamos a dar la participación a él para que pueda ser él quien nos hable, y que nos hable cómo ellos también están alzando su voz mediante una radio comunitaria que se fundó hace poco pero que ya está funcionando. Lo que planteaba nuestra compañera del panorama dentro de la etnia lenca es común a todos los pueblos originarios. Hemos visto el despojo también en la zona garífuna, en la zona maya chortí, en la zona de occidente de Honduras, que han librado una lucha tenaz y bastante cruel en contra de las extractivas mineras. También estamos viendo que en el departamento de Yoro, Comayagua, están siendo ya han sido cedidos por parte de autoridades gubernamentales, y lamentablemente también con la anuencia de algunos pseudo líderes que se autonombran líderes, pero que en realidad están vendiendo nuestro patrimonio a fuerzas económicas foráneas a las tribus. Entonces, viendo toda esa necesidad y la falta de comunicación, vemos que es importante la recuperación de la identidad, y para recuperar la identidad primero tenemos que conocer nuestra historia, cómo el pasado ha marcado las estructuras económicas y productivas que actualmente vivimos. Entonces, esa necesidad de reconocer nuestra trayectoria, que la perdimos cuando fuimos dispersos por la ocupación extranjera, implica la recuperación de todos los valores culturales, los valores tradicionales, la historia, la tradición oral, la lengua materna, que ya se ha perdido en algunas de nuestras comunidades. Y básicamente, la radio es el instrumento que nos garantiza llegar a todas las comunidades dispersas, concientizar, sensibilizar, formar, educar, reorganizar para poder tener una incidencia ciudadana y poder crear políticas y luchas constructivas para que el desarrollo y la defensa de los bienes naturales sea efectiva ante gobiernos y la presión de empresarios inescrupulosos. Julio, ¿cómo lograr no más concesiones en Honduras? Bueno, básicamente tenemos que partir de la autoidentificación, de sentir nosotros los llamados a defender esos bienes, porque básicamente hay una gran diferencia entre nuestra visión como indígenas y la visión que tiene una persona común y corriente. Las otras personas ven la tierra, el bosque y el agua como un recurso o como un bien comercial, algo que se puede hacer dinero y que se puede sacar ganancias sin importar las consecuencias. El indígena, como explicaba la compañera, lo ve con un trasfondo espiritual muy sagrado. La tierra es nuestra madre, es la que nos da la vida, la que nos da el agua, la que nos da el alimento, la que nos da aire puro, y la tierra también es donde reposan los restos de nuestros ancestros, y el espíritu de ellos florece a través de la vegetación, del aire, del agua. Para nosotros es sagrado. Si alguien nos quita un territorio, si alguien pone algo que ensucia ese recuerdo sagrado, esa presencia espiritual, está como pisoteando lo más sagrado de nosotros. Es como que alguien le profanen la tumba de su madre, que le derrumben su iglesia o la escuela donde sus niños aprenden, o que le ensucien la comida que está comiendo. Entonces para nosotros es la vida, no es algo comercial, pues. Y entonces necesitamos que eso lo entiendan tanto los gobiernos y las demás instituciones que
que vigilan estos procesos. Así es, usted está escuchando Protagonistas del Desarrollo a través del 88.9 RDS Radio. Hoy estamos en celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pero es tiempo de una pequeña pausa comercial, Carmen. Al retorno estaremos hablando, ya me ha llegado ya CONADE y lo que es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha emitido un comunicado especial y relativo a esta festividad de los pueblos indígenas. Más adelante traemos, porque hay fragmentos muy pero muy interesantes que todos debemos conocer de los pueblos indígenas y la situación actual que ellos están viviendo en sus comunidades. Luchando por cambiar nuestra realidad y construir una nueva comunidad. Ya regresamos a Protagonista del Desarrollo. Minuto Cívico Electoral por RDS Radio. Omar, ¿verdad que al cumplir mis 18 años ya soy ciudadana? Así es. La Constitución de la República de Honduras establece que son ciudadanos todos los hondureños y hondureñas mayores de 18 años, adquiriendo el derecho a elegir y ser electos, optar a cargos públicos, ingresar y renunciar libremente a los partidos políticos. A partir de esta edad, los ciudadanos adquieren todos los derechos y deberes contemplados en la Constitución de la República y las demás leyes. También leí que es obligación de cada uno de nosotros defender la patria, respetar a nuestras autoridades y contribuir al sostenimiento moral y material de la nación. Este fue un aporte cívico de Miguel Osmundo Mejía y RDS Radio. Aprovecha tu tiempo. Son las 11:34. En RDS Radio. La Fundación de la Agroindustria Azucarera de Honduras, Funazúcar, año con año, ejecuta acciones que ayudan a mejorar la salud de muchas familias en sus comunidades de influencia. Realiza brigadas médicas, apoya programas nutricionales, siempre con el fin de mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios. Funazúcar, la Fundación de la Agroindustria Azucarera de Honduras, siempre comprometida con el bienestar del país. Grupo Jaremar es una empresa con más de 50 años de prestigio en el país, a través de sus 18 marcas líderes, entre las cuales destacan Clover Brand, Mr. Max, Gold Star, Campo Fresco, Limpios, Centella, Mrs. Pickford, Mi Sopita. Además de contar con un portafolio de marcas bien posicionadas, Grupo Jaremar cuenta con un programa de responsabilidad social empresarial fundado en 3 pilares: educación, medio ambiente y bienestar. Si deseas más información sobre nuestros proyectos de responsabilidad social empresarial, visita nuestra página web www.jaremar.com. Honduras Sostenible, la conferencia anual que reúne a cooperación, empresa privada y a los interesados en el desarrollo de Honduras en un solo lugar, Tela Atlántida. Acompáñanos del 19 al 22 de septiembre en este encuentro único, que tiene como punto central el desarrollo sostenible en Honduras. El tema de este año es Alianzas Transformativas. Si estás buscando socios estratégicos o financiamiento para tus proyectos, te esperamos en la Feria de Alianzas Transformativas 2017. Inscripciones abiertas a partir del 1 de abril hasta agotar cupos. Inscríbete en www.hondurasostenible.org o búscanos en Facebook, Conferencia Honduras Sostenible. Invitan FOPRIDE, Misiones Especiales, Municipalidad de Tela y USAID. Luchando por cambiar nuestra realidad y construir una nueva comunidad. Estamos de regreso en Protagonista del Desarrollo. Gracias amigos por su fiel sintonía en la 88.9 FM, su programa Protagonista del Desarrollo. Hoy en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas nos acompaña Tania Agostí, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los derechos humanos en Honduras. También Margarita Pineda, que ya la tuvimos en su intervención, del Departamento de La Paz, una lideresa indígena lenca que trabaja desde los 14 años en la promoción y defensa de los derechos humanos de mujeres y de los pueblos indígenas. Y también nos acompaña Julio Paz, que también ya lo tuvimos en su intervención y nos habló sobre la situación actual que viven los pueblos indígenas. Ahora queremos conocer y enfocarnos en sus tradiciones, sus costumbres, qué hacen ustedes, qué festejan y cómo han logrado que no desaparezca esa lengua como patrimonio cultural. ¿Qué están haciendo? ¿Qué promoción hacen ustedes para que no desaparezca la lengua en algunos de los pueblos indígenas? Juli. Cada pueblo está haciendo su lucha independientemente dentro de su contexto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para el pueblo lenca casi está extinta, pero están haciendo esfuerzos por recuperarla. El pueblo maya chortí está exportando instructores desde Guatemala, que son parte del mismo pueblo, ¿verdad? Cuando no existían las fronteras, para recuperar a través de programas que también auspicia la Secretaría de Educación, como es la educación intercultural bilingüe. Dentro de ese marco también los garífunas y hermanos Misquito también están enmarcados dentro de ese programa y ya tienen planificación en los currículos de educación básica, donde enfocan incluso la educación trilingüe, ¿verdad? En la parte del litoral atlántico, bilingüe en la parte nuestra. El pueblo Tolupán también está incorporado a ese programa y hay un pequeño grupo de jóvenes que se está formando como docentes para en las aulas, en la educación básica, impartirlo en forma bilingüe, ¿verdad? La lengua materna y el idioma oficial, el español. Esa es parte de la iniciativa que hay y acuerdos entre Secretaría de Educación y los pueblos autóctonos. Pero en la parte de rescate cultural estamos tomando como referente la montaña de la flor. Para el pueblo Tolupán, que huyó hacia el centro del país, huyendo del exterminio, se cortó el hilo que había de conexión entre su historia, su origen, sus tradiciones. Entonces la mayor parte del pueblo está aculturizado, ha perdido sus tradiciones y usted lo ve normalmente como cualquier campesino, pero se están haciendo esfuerzos desde las organizaciones tribales y la federación para que se recupere en primera instancia la lengua materna, que es el tol, ¿verdad? En sus lineamientos básicos de uso. Y también se está recuperando algunas tradiciones como los recetarios o boticarios de medicina natural, que algunas de nuestras madres ancianas todavía guardan con mucho celo, ¿verdad? Pero necesitamos documentar para que esto permanezca como un regalo, pues, de nuestros ancestros. Algunas tradiciones se han perdido, por ejemplo el ofrecimiento que se hacía al iniciar la cosecha del maíz. Un anciano hacía pues un ofrecimiento a la madre tierra para pedirle autorización para romper el suelo, para herirlo y poder producir el alimento, pero también daba gracias por el alimento que iba a ser regalado. Incluso lo que se hacía era quemar una mazorca de distintos colores, acompañado de algunas oraciones y hierbas aromáticas. Esa era como la ofrenda a la tierra para poder garantizar una buena cosecha y agradecer por el fruto recibido. Hay otras tradiciones que se han ido perdiendo, ¿verdad? Tradiciones orales y leyendas, como la de Jamayón, que se le llama tradicionalmente el duende. Hablamos también, cuando hay movimientos telúricos, de Nen, la serpiente subterránea gigante que en sus movimientos hace sacudir la superficie de la tierra, ¿verdad? También la tradición espiritual nuestra de los 9 cielos, en el cual en la parte más alta se encuentra Tomán Pones Papaguay, que es nuestro Padre Dios en la tradición Tolupán, ¿verdad? Pero que más abajo hay espíritus que se encargan de cuidar el bosque, los animales, la tierra y las personas. Y junto con ellos están los espíritus de nuestros ancestros, acompañando en el diario vivir a nuestras comunidades para serles consejeros por medio de sueños. Entonces son tradiciones que se han ido perdiendo, pero que estamos tratando de recuperar para que sea parte de nuestro aporte cultural, enriquecer lo que es la cultura hondureña con la visión y cosmovisión desde los pueblos indígenas. También quiero a nuestros seguidores en Facebook, en redes sociales. En este momento estamos totalmente en vivo a través de RDS Radio 88.9 FM. Hoy Día Internacional de los Pueblos Indígenas. También hablábamos con Margarita Pineda. Margarita, ¿qué tradiciones son las que ustedes, cuál es el rol y el papel de la mujer dentro de las comunidades y de los pueblos indígenas? Sí, el rol de la mujer indígena lenca es dar vida, sostener y mantener la vida a través de
de lo que nuestras abuelas, nuestros consejos de ancianos nos dan sus vivencias, cómo era antes de que nosotros cambiáramos nuestra forma de vida, porque nosotros ya dejamos el vestuario indígena, una que otra vez lo usamos en algunas épocas especiales, nuestros ¿Cómo es el pañuelos. vestuario indígena, Margarita, para aquellas personas que nos están escuchando y tengan una idea? El vestuario indígena lenca es un vestuario de colores vivos, de seda, a veces telas bordadas por nuestras abuelas, y créanme que eso hasta está costando recuperarlo. También el barro, lo que es la artesanía lenca, el barro, hacer trastos, ollas y todo eso para cocinar nuestros alimentos. También lo que es nuestra lengua, nuestro idioma o nuestra forma de hablar. Por ejemplo, en Santa Elena ya hay un grupo de niños que cantan el himno nacional en lenca. También ya hemos recopilado algunos manuales donde ya nosotros estamos estudiando nuestra lengua. O sea, es algo que es una de las metas que nosotros tenemos, recuperar nuestra autonomía indígena, lenca, nuestros derechos, nuestro territorio y la vida misma. Eso es la lucha de nosotros los lencas, y unidos también a los otros hermanos indígenas de las otras etnias, que no es mucha la diferencia, son pocas las cosas que nos diferencian, pero en sí la situación es la misma, ¿no? Así es, muy interesante. Julio, ¿quería aportar algo más? Quisiera hacer un agregado a lo que la compañera manifestaba. Dentro de la cultura lenca hay dos ceremonias que son muy sagradas y que rescatan pues lo ancestral, que es el huancasco y la compostura. Sí. Básicamente la compostura es el inicio o la preparación o la dedicación de las cosechas para que tengan fertilidad y buena producción, y el huancasco, un encuentro entre dos poblados o dos grupos distintos, ¿verdad?, para poder asimilar, encontrarse y unir en comunidad sus inquietudes y buscarle respuesta a sus problemas y celebrar juntos las tristezas y las alegrías. Las danzas sigue siendo una de las culturas y el patrimonio que se mantiene en los pueblos indígenas. Se mantienen ciertas celebraciones, por ejemplo, en el rito religioso lenca, en el de los garífunas, la danza tiene un sentido mágico religioso. No es la danza como lo vemos el ladino o el mestizo, que es por divertirse o por mover el cuerpo. Y una de las interpretaciones que se ha dado errónea, por ejemplo, con todos mis respetos para el pueblo garífuna, es de parte del que no conoce su cultura, han distorsionado lo que es la punta, que es una festividad fúnebre encaminada a celebrar pues la liberación del alma, buscando el paraíso, buscando ya a sus ancestros, pero se ha distorsionado como algo comercial. Entonces, la cultura garífuna pues aporta mucho de su lengua, sus tradiciones, el liderazgo de las mujeres, el cuidado de la tierra y de los recursos, y también sus ceremonias espirituales, ¿verdad? Saludos a Isabel García, que nos están sintonizando por Facebook. Saludos, Isabel. Estamos hoy en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Está con nosotros Margarita Pineda y Julio Paz, y también está con nosotros Tania Angostí, gente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Margarita nos quería aportar cosas muy interesantes que nosotros desconocíamos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Pero esa riqueza, esa cultura, ese patrimonio es lo que los hace únicos, diferentes, y que todo se mueva alrededor de estas comunidades de los pueblos indígenas, Margarita. Ajá, sí, por ejemplo, lo de la danza folclórica, desgraciadamente ya en nuestras comunidades ya no se baila, ahora se hace de una manera ¿cómo le digo? Que es como una cultura, pero ya no la bailamos en nuestras fiestas, ¿verdad? Sino que ya es algo que viene alguien al cuadro de danza. Pero podríamos recuperar eso de las danzas. Claro. ¿Qué se necesita para recuperar este patrimonio? La música de cuerda también es algo que también, por ejemplo, en los lencas, la guitarra, los violines, la mandolina, el violón y todo eso, todavía se conserva.
grupos musicales, por ejemplo en Opatoro, en Chinacla, pero hay otros municipios donde ya no se esa música. Entonces, una de las metas como Milpa es recuperar todas esas cosas que son tan bonitas, ¿no? Por ejemplo, escuchar, ir a bailar una pieza de la que bailaba mi abuela, mi bisabuela, es algo muy bonito. Entonces, también no todo es gris, hay cosas muy bellas también. La comida, lo gastronómico, un amanecer, ver una puesta de sol en nuestras montañas que aún nos quedan, es algo muy bonito. Entonces, tenemos muchas cosas por las que luchar y muchas cosas que cuidar y muchas cosas que recuperar. En cuanto al sistema de educación, ¿qué podemos decir en los pueblos indígenas? ¿Cómo se ha fomentado la educación? ¿Cómo se sigue a que niños no tengan una deserción escolar, verdad? Entonces, ¿cómo se está reayudando a que muchos niños acudan a los centros educativos? Realmente de parte del sistema oficial pues ha habido una asistencia como muy mínima a este tipo de, por ejemplo, está descuidado el sector materno-infantil. La madre durante su gestación no tiene un apoyo directo o un programa que se encargue de eso de parte del gobierno, o sea, la Secretaría de Salud. Lo mismo la primera infancia, pero desde nuestras comunidades hemos tratado de obtener a través de talleres y de acompañamiento de algunas organizaciones no gubernamentales formación en talleres a líderes y lideresas para poder atender estos sectores, ¿verdad? De la primera infancia. Hay otro sector que es vulnerable y que ha sido bastante descuidado, que es el adulto mayor. Entonces, desde la educación también se ha hecho de una forma tradicional. La única innovación ha sido la educación intercultural bilingüe, pero falta acrecentar lo que es el acervo de la identidad, el rescate de la historia, porque tenemos una historia distorsionada, ¿verdad? Solamente parcializada, que no conocemos realmente nuestros orígenes a fondo. Entonces se debe fomentar a nivel del gobierno, de la Secretaría de Educación, un sistema investigativo para que ahonde más en las raíces y conozcamos mejor nuestro pasado antes de la ocupación, porque la ocupación lo que hizo fue olvidar todas nuestras costumbres, nuestra lengua, nuestra religiosidad e imponer otras foráneas, ¿verdad? Y nos hemos seguido criando en esa educación foránea que ha sido mantenida por la temática que maneja la Secretaría de Educación. Entonces, sí se debe fomentar también que en las comunidades indígenas sean docentes indígenas que conocen su tradición, su historia, su cultura, para que puedan enriquecer la currícula no solamente con la parte intelectual, sino con el acervo cultural, para que eso mejore pues el aporte que los pueblos dan, además de lo que la compañera decía, de la parte de la conservación de la naturaleza. Todos disfrutamos después de un ajetreo, de un trabajo, de nadar en una poza de agua o a la orilla del mar o de un paisaje fresco. Entonces, yo miro a Carmen como que ya se quiere ir con ustedes para allá. Ya me quiero ir. No, te comento algo muy especial y algo real. Hace poco fui a la zona de Yamaranguila, en la comunidad de Azacualpa, donde pude ver esos vestimenta colorida. Me encantó su diversidad que ellos tienen, inclusive al caminar por aquellos senderos. Entonces es muy interesante. Alguien que no lo ha vivido, lo invito a que haga ese recorrido, ¿verdad? Como decimos, por la ruta Lenca, porque es muy interesante como ver desde los niños con esa vestimenta colorida, muy el amarillo, muy el rosado, muy el verde, doña Margarita, es muy interesante. A mí me encantó, yo quedé impactada y también muy de volver otra vez a ir a visitarlos, a darles un poco de mis conocimientos, ¿verdad? Porque es muy interesante y muy lindo ver este tipo de comunidades que aún conservan esas tradiciones. Y las comidas, la gastronomía, todo eso, sí. Donde comemos todavía bledo, hojas verdes. Bledo es una planta comestible, es algo de la naturaleza, que por eso los lencas son unos viejecitas que las va a ver usted que no las alcanza nadie en esos caminos porque conservan. Algo muy importante es la edad que logran ellos tener, que muchas veces aquí en la ciudad, bueno, por decirlo así, personas se miran como ya viejas a los 60, 70 años y ellos continúan pues con esa juventud y ese ánimo. Sí, esa es parte de... quizás son los genes indígenas que nosotros todavía conservamos. Y que todo tal vez puede ser a base natural. Sí, porque mi abuela tiene 95 años, una señora muy fuerte.
O sea, hay 5 generaciones con mis ¿Hay hijas, personas, generaciones, ¿Han habido personas que han llegado a los 100 años? Sí, 103 años. 103 sí. años. Y hay muchos señores de 85, 90 años que usted los va a ver que van con su asadón, con su machete a trabajar a la milpa. Y en la tarde cultivan los lencas y también los pueblos indígenas, la mayor parte? Bueno, los granos básicos, lo que es maíz, frijol, mayotes, patastes, verduras, o sea, eso es, pues nosotros producimos lo que nos comemos, y por eso es que a veces en algún momento enojan cuando dicen que nosotros los indígenas solo para pedir servimos, porque desgraciadamente también se da de gente, verdad, que se dedica a eso, pero nosotros no dependemos de nuestra madre tierra, de la naturaleza, de los 4 elementos de la vida, que son por los que nosotros estamos dispuestos hasta dar la vida, porque es lo único que les vamos a dejar a nuestros herederos, a nuestros futuros. Me llamó mucho la atención, Carmen, algo que también dijo don Julio Paz sobre la lengua materna, el tol. Si nos puede decir algo en ese lenguaje para ver si es muy difícil. Podría ser un saludo a las personas que nos están sintonizando a través de la red social Facebook, a través de la radio 88.9 FM, a ver si nos habla un poquito para que también ellos pues conozcan un poquito de esta lengua tol. Minsiap Teachya, muy buenas tardes. Al principio, cuando iniciamos la audición, saludé Minsiap Tejiauca, que es buenos días, y es un equivalente a decir cómo está usted, ¿verdad? Es un saludo inicial del día, o ya por la tarde, pues. Nosotros todavía estamos tratando de rescatar la lengua, se guarda en su integridad en la montaña de la flor. Nosotros tenemos pues algunas frases que hemos ido aprendiendo, rescatando, los nombres de las partes del cuerpo, algunos animales, ¿verdad? Pero esa es parte de la programación. Nosotros pues es poco lo que conocemos, pero estamos en ese proceso pues de recopilarlo para trasladarlo a nuestros jóvenes y a nuestros hijos para que no se pierda del todo, porque sí se había perdido, pero tenemos ese referente. Solamente quiero hacer acopio también al significado de nuestro traje tradicional, que es el balandrán. Cuando se viste en color café, pues alude al color de la tierra, nuestra madre tierra. El color verde pues celebra la armonía con el ambiente, y cuando se usa el color blanco es más que todo espiritual, significa la pureza, la limpieza, pues si seguimos las tradiciones que nuestros ancestros han marcado. Para decir adiós decimos Nashum, para decir gracias decimos Tuhuis Kinam, muchas gracias. Entonces son algunas de las frases que puedo compartir en este momento con ustedes. ¿Cómo podríamos decir gracias por estar en sintonía en RDS Radio? A ver, para que Carmen, porque hoy le voy a lanzar el reto a Carmen, a ver. Que yo lo repita. Sí, que usted lo repita. Ok, vamos, voy a poner oído, atención. ¿Cómo se diría? Porque yo Gracias por quiero rescatar, a mí me encanta, a mí me fascina visitar pueblos indígenas. Y para mí son como parte de mi vida, ¿verdad? Entonces a mí me fascina todo eso. ¿Cómo se diría entonces gracias por estar en sintonía de RDS Radio? Para decir gracias, Tuhuis Kinam, Tol, La Velez, RBS, La Pajac. Bueno, Carmen. No, Tuhuis Kinam, Tol, La Velez, no. Perdí, 88.9 FM. Hasta ahí. Eso sí, 88. Saludos también a quien nos está sintonizando desde Puebla, ¿verdad? Desde Puebla nos están sintonizando. Gracias por su fiel sintonía. También gracias. A Ilse por sintonizarnos también a través de la red social en Facebook. Estábamos hablando también, y me interesa algo de salud. ¿Cómo está la salud en los pueblos indígenas? Es una de las grandes deficiencias que tenemos. Son territorios bastante grandes, ubicados en laderas, con caminos casi inaccesibles, más que todo también en el invierno. Por ejemplo, para dar un ejemplo, la tribu donde yo vengo, somos 32 comunidades distribuidas más o menos en unos 12 kilómetros a la redonda. Solamente hay un centro de salud y un centro básico. Los demás son escuelas. ¿Cuántos médicos en ese centro de salud? Solo uno en ese centro, una enfermera y eventualmente una vez a la semana un odontólogo. Uno para 32 comunidades. Imagínense ustedes, para poder ser atendidos tienen que salir fuera de la tribu, viajar 2, 3, hasta 5 horas para poder tener una atención más o menos de calidad. Y si no, viajar 5 horas hasta Lloro para tener acceso a cirugía o a una atención especializada, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad. Entonces es grave para nosotros la situación de salud y urge, por eso estamos tratando de recuperar lo que es la medicina natural y fomentar de nuevo las parteras, que es algo que se ha eliminado. Entonces la atención pues para la Secretaría de Educación hacia nuestros sectores.
Carmen, y es que el tiempo se nos está yendo, pero yo aquí totalmente en vivo voy a comprometer a Margarita Pineda, a Tania Agustín y también a Julio Paz para que nos acompañen en otro programa. ¿Y por qué no que nos enseñen a hacer algún plato que se puede hacer aquí? Claro, que podamos degustar de la gastronomía, ya sea Sí. de nuestro hermano pueblo indígena Tolupán y nuestro hermano pueblo Lenca. Y es que precisamente antes de finalizar quiero dar algunos aspectos muy importantes, muy interesantes del comunicado que ha emitido este día en conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En una de sus partes reza que hoy Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, este grupo afirma que los estados deben transformar las palabras en hechos para acabar con la discriminación, la exclusión y la falta de protección que la tasa de asesinatos cada vez mayor de defensores de los derechos humanos pone de manifiesto. También otra de las partes que reza este comunicado es que los pueblos indígenas siguen siendo víctimas del racismo, de la discriminación, de la